Mientras tanto, mi amor por el Padre Pío permanecía inalterable, pero como aún no había encontrado una chica que hiciera latir mi corazón como Catherine, que ahora vivía en París, me lo pasaba bien yendo a bailar a Francia con mis amigos, y aunque siempre me comportaba con estilo y corrección, no siempre llevaba una vida como el padre me había enseñado, hasta que un día, después de unas vacaciones con mis amigos en Yugoslavia y Hungría, ocurrió algo que empezó a cambiar mi vida. Unos días antes de marcharnos, fuimos los 5 a la tienda Standa de Bordighera e hicimos reír a casi todo el mundo, porque habíamos saqueado por completo el departamento de ropa interior femenina, sobre todo las medias transparentes y las pantimedias, que pensábamos regalar a las mujeres del este, que en aquella época no podían permitirse comprarlas. ¿Quién sabe por qué se nos ocurrió que nos detendrían? Viajamos la noche siguiente en tren hacia Trieste. Llegamos a Ljubljana y luego nos quedamos unos días en Zagreb, ciudad vinculada al Pacto de Varsovia y donde dominaba el comunismo. Decidimos partir hacia Hungría con destino a Budapest. Cogimos el autobús a Hungría, pero en la frontera nos hicieron bajar porque no teníamos visado en el pasaporte. Recuerdo que cada uno de nosotros pagó 30.000 liras en la frontera. Después de pasar la aduana, teníamos el problema de llegar a Budapest porque el autobús se había ido mientras tanto. Decidimos entonces hacer autostop. No tardó en pasar un coche con matrícula de Bolonia, con un chico en la parte de atrás. Lo paramos y decidimos que solo subiera uno de nosotros, Darío, para poder cargar todo el equipaje. Acordamos con Darío encontrarnos en la primera estación de tren y tomar juntos el tren a Budapest. En ese momento, los otros amigos y yo le pedimos a un señor polaco que viajaba solo por allí que nos llevara. Subimos al coche con él y recuerdo que solo entendía cuando mencionábamos el nombre del Papa Wojtyła y del jugador polaco de la Juventus, Boniek. No sabía ni una palabra de inglés ni de ningún otro idioma conocido. Se reía y cantaba. Poco después nos paró una patrulla de policía en un puesto de control. Nos pidieron los documentos y en ese momento casi me daba un infarto. ¿Dónde estaban los documentos? Por supuesto los habíamos dejado en las maletas que Darío había cargado en el coche del chico de Bolonia. Intentamos explicar a los soldados como podíamos porque, al igual que el polaco, nadie hablaba nuestro idioma, ni francés ni inglés. Uno de los 2 soldados avisó por radio a otra patrulla que llegó al cabo de media hora. Esos 30 minutos fueron uno de los peores recuerdos de mi vida. Nos apuntaban con las ametralladoras y nuestro amigo polaco no paraba de mandar al diablo los soldados que empezaban a ponerse nerviosos. Nosotros 4 estábamos muy asustados. Cuando llegó la otra patrulla había un soldado que hablaba perfectamente italiano, por lo que pudimos explicarle nuestro problema. Por esto nuestro amigo Sauro subió a la furgoneta de la policía mientras nosotros 3 nos quedábamos delante de las ametralladoras que nos apuntaban. Condujeron la furgoneta hasta el primer pueblo que no tenía estación de tren. Por suerte, Darío también tuvo problemas con la policía porque se había parado en un bar con todo ese equipaje y los militares también querían detenerlo. Sauro, al ver nuestro equipaje a la salida del bar, gritó: «¡Están ahí! ¡Son nuestras maletas!». Darío salió del bar, lo subieron a la camioneta junto con Sauro y nos lo trajeron. Después de controlar todos los documentos, los soldados fueron muy amables con nosotros. Hasta nos llevaron a la estación de trenes. Por supuesto, una vez pasado el peligro, todos nos reíamos y nos dirigimos a Budapest en tren. Cuando llegamos a Budapest, buscamos un hostal para ahorrar dinero. Deambulando por la ciudad, conocí a una chica muy guapa que hablaba francés. La invité a venir al restaurante conmigo esa noche y aceptó entusiasmada. El único problema era que vivía a 30 kilómetros de Budapest, así que tuve que recogerla en taxi.
me llevó a un restaurante en la colina que se suponía era el más bonito y caro de la ciudad. A decir verdad, no recuerdo lo que comí, aparte el vino Tokai, porque mis ojos se abandonaron exclusivamente a su belleza. Después de cenar le pedí que volviera conmigo a la discoteca del albergue, donde también me esperaban mis amigos. Cogimos juntos un tranvía y yo ya preveía lo bueno que podía pasar a continuación. Cuando llegamos a la parada, antes del albergue, sorprendentemente se bajó corriendo del tranvía y me dijo que la siguiente parada sería la mía. Al principio me quedé estupefacto y asombrado por su comportamiento, pero luego empecé a reírme a carcajadas, compartiendo con mis amigos de la discoteca cómo me había engañado esta chica húngara. Estando así las cosas, decidí acompañarlas a su casa, y mientras paseábamos intentaba decidir con cuál de las dos quería pasar la noche. Cuando llegamos a la puerta, decidí coger a una de ellas de la mano. La amiga lo entendió y me quedé a solas con ella. En ese momento, después de besarla, le dije que quería hacerle el amor. Me dejó entrar en su casa y me llevó a la cama. Enseguida vi que la otra amiga estaba allí, haciéndose la dormida. Después de hacerle el amor, quedé con ella para el día siguiente. Regresé a la casa donde estaban mis amigos y les conté todo lo que me había pasado. Al día siguiente quedamos los tres, pues los otros dos ya tenían su pareja. Fuimos a tomar algo a un bar, y mientras yo cogía de la mano a la chica que había elegido, Darío y Sauro seguían, uno por uno, guiñando el ojo a las dos chicas. Fue para partirse de risa. Así continuó todo el camino de vuelta. Cuando llegamos a su casa nos ofrecieron vino blanco Tokai, y lo curioso era que no habíamos terminado de beber, que el vaso estaba lleno de nuevo, exactamente lo que un hombre suele hacer con una mujer. Nos lo hicieron a nosotros. La sorpresa imprevista, sin embargo, llegó unos minutos después. La chica que estaba entre Sauro y Darío llamó a la puerta de al lado y salió una quinta chica como por arte de magia. En Italia tenemos que pelearnos para conseguir chicas y aquí hasta nos emborrachan. Estoy seguro de que se imaginan cómo terminó todo. Al día siguiente, sin embargo, Darío y yo decidimos irnos a Austria, sobre todo porque teníamos que volver a Bordighera a trabajar. Debo decir que por primera vez en mi vida me porté mal con aquella chica. Para mí con ella solo había sexo. Me fui sin siquiera despedirme de ella. En resumen, mi vida no ha sido de santidad ni de misticismo profundo. Soy un hombre con puntos buenos y malos, fortalezas y muchas debilidades. Por eso me he detenido en estas historias y en ciertos detalles. También creo firmemente en cómo unos pocos detalles aparentemente insignificantes pueden cambiar una vida. De hecho, cuando regresé a casa, mi madre Ángela quiso que la acompañara a San Giovanni Rotondo, a la tumba del Padre Pío. Cuando llegamos a la ciudad de Apulia, conocimos a Cleonice Morcaldi, íntima amiga de mi madre, y a otras hijas espirituales como Dina y la sobrina Pía. Al conocer a la sobrina del Padre Pío, mi madre le dijo que yo no era feliz trabajando en Montecarlo. Entonces Pía me ofreció trabajar en el hospital, Casa Solievo de la Sofferenza. Fui yo quien se opuso, no porque no me gustara, sino claramente porque habría estado a casi 1000 kilómetros de casa. De todo corazón le di las gracias a Pía y al día siguiente, después de haber confesado lo que había hecho en Hungría y de haber comulgado en la pequeña iglesia, regresé a nuestro pueblecito de Liguria. Sin embargo, cuando llegué a casa, me di cuenta inmediatamente de que algo dentro de mí había cambiado. Al principio me preocupé mucho, porque las mujeres ya no eran un pensamiento fijo en mi mente, casi no me interesaban. Como ya he dicho, al principio me preocupé porque pensé que me estaba dando un ataque de nervios. Poco a poco me di cuenta de que estaba en la encrucijada más importante, aquella en la que hay que elegir. Por ejemplo, entre una esposa y unos hijos, o entre relaciones disueltas, carnales y superficiales.
Aunque le pedía al Señor que decidiera por mí rezando al crucifijo, veía qué decisión estaba madurando en mi alma. Había cumplido 26 años por aquel entonces. Pasé un período de 2 años en el que no lograba entender lo que me había pasado. Me entró el complejo de la pérdida del cabello y me avergonzaba hasta de salir a la calle. El cabello que me quedaba lo llevaba tan largo que me cubría casi por completo la cabeza, y cuando soplaba la más mínima brisa me despeinaba, y sufría mucho porque ya no podía verme como antes. Un domingo, junto con un amigo, gané la quiniela de fútbol, Totocalcio, de unos 2 millones de liras, que me permitió ir a Milán a hacerme implantes de pelo falso sintético. Fui allí con mi madre y mi primo, que añadió la cantidad de dinero que faltaba para que pudiera hacerme la operación, que recuerdo que fue muy dolorosa, pero esa fue la chispa que me ayudó en la vida. Parecía una razón tan trivial y sin embargo fue precisamente entonces cuando empecé a recuperar mi autoestima. Perdí mi pelo artificial en solo 3 años, pero mientras tanto, junto con mi estética, mi vida también había cambiado. Pude aceptarme tal como era, por fuera y por dentro. El estancamiento, prisionero de dudas e incertidumbre, llegaba a su término y a mis 28 años por fin me sentía preparado. El libro está disponible en Amazon. Enlace en la descripción. Maranatá, ven Señor Jesús. Amén, aleluya.